Hola mis amados, ¿cómo están? Gracias al Señor nos encontramos una vez más para poder compartir de la palabra tan poderosa, tan maravillosa, que viene del corazón de nuestro Dios y que nosotros necesitamos a diario para alimentar nuestro espíritu, ¿verdad? Eh, qui- Quisiera que oremos en este momento para pedirle al Señor que nos ayude a recibir esta palabra. Gracias, Señor, queremos darte en el nombre de Jesucristo de Nazaret por esta oportunidad tan preciosa que tú nos das de estar reunidos nuevamente, Señor, a través de las redes sociales, a través de este video, de esta grabación. Señor, gracias por las personas que están ya conectadas, esperando, ansiosas, esta palabra que tú traes para nuestros corazones. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos dé un corazón humilde, un corazón enseñable, Señor, para que podamos recibir tu palabra. En el nombre de Jesús nos despojamos de toda actitud de orgullo, de autosuficiencia, Señor, y clamamos que tú nos guíes, que, Señor, queremos que nuestros corazones se conviertan en una tierra fértil que reciba tu palabra como la buena semilla que produce fruto abundante en cada uno de nosotros. Sea tu nombre glorificado, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, mis amados. La esposa mía es una mujer a la que le gusta mucho, mucho el orden, la limpieza. Le gusta que esté las cosas ordenaditas y sabe que tiene una característica peculiar. A ella cada cierto tiempo le gusta mover todas las cosas en la casa, ¿no? Se le entra de repente de que tiene que cambiar de posición las mesas, los roperos, las vitrinas, si es posible, todos los muebles de la casa. Todo lo mueve, los reorganiza, los reordena. Y es para ella una terapia por una parte y por otra eh, lo positivo del asunto es que, digamos, en casa nunca hemos tenido, gracias a Dios y a esa decisión que ella tiene de mover las cosas con una cierta frecuencia. No tenemos, decía, en la casa cosas que se echan a perder, por ejemplo, muebles que se llenan de moho o alimentos mismos, ¿no? Alimentos mismos que usted ha visto a veces, por ejemplo, cuando se compran alimentos en casa, se llenan de moho, se echan a perder, hay que botar en algunos casos. Y bueno, mi esposa tiene ese, ese bonito, esa parte bonita decía, de que le gusta con mucha frecuencia mover las cosas. Y cuando eso hace, en primer lugar, nosotros no tenemos, digamos, normalmente cosas viejas, cosas que están ahí destruidas o a punto de que ya no van a servir por una parte. Por otra parte, difícilmente hay, por ejemplo, en nuestra casa algún lugar donde se quede manchas muy fuertes de muebles o de artefactos que no se movieron en meses o en años de repente, ¿no? Y, y bueno, muchas veces me ha tocado a mí llegar a la casa y un poquito confundido buscar dónde está un mueble o dónde está alguna cosa o que cambió de lugar o que simplemente ya no está porque mi esposa agarró y lo botó. Pero bueno, ya cuando ya uno pasa de ese shock del momento, uno queda satisfecho, uno queda contento porque ve, digamos, que el movimiento trae algo positivo, ¿no? Y sobre todo cuando se sacan las cosas que no sirven de la casa, las cosas que no están bien, eh, o se las pone a un lado, por ejemplo, para arreglarla, o simplemente se las desecha porque no sirven. Sabe que de igual manera es necesario que hagamos lo mismo en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, hasta en nuestra propia vida, ¿no? Si hay cosas viejas, amados, que están ya criando un moho espiritual, es señal de que ya se está echando a perder y probablemente nos lleve a la ruina espiritual. Entonces, mejor es que tomemos cartas en el asunto. Amén. Que tomemos decisiones
intencionalmente que tomemos la decisión de echar fuera de nuestra vida, de nuestra casa, todo aquello que no solo no edifica, sino que más bien está poniendo en peligro nuestra integridad emocional, espiritual y hasta física, pues, ¿no? Y, y algunas de esas cosas que yo quisiera compartirles en este momento, por ejemplo, son, por ejemplo, la contienda. La contienda en Filipenses, el capítulo 2 y el verso 3 dice la palabra del Señor, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La contienda significa pelea, significa discusión, batalla, disputas, riñas, ¿no? Entonces no trae nada bueno la palabra en sí, ¿verdad? Hay hogares, amados hermanos, y es muy triste reconocerlo, y estoy hablando de hogares donde se habla de Cristo, y hogares donde se lee la palabra del Señor, y hogares donde se ora, hogares creyentes, hogares de cristianos, ¿no? Hay hogares, decían, en los que permanentemente se escucha y se ve peleas, discusiones, gritos, desacuerdos, cualquier cosa menos paz, cualquier cosa menos tranquilidad y sosiego. En esos hogares es normal y es hasta comprensible que más de un miembro no quiera pues estar en casa, ¿no? El marido, por ejemplo, si puede, se va a quedar más horas en el trabajo, los hijos van a buscar excusas que tienen que hacer tareas o que tienen que encontrarse con los compañeros para hacer algún trabajo, por ejemplo, en el trabajo del curso. La cuestión es estar lo menos posible en la casa, porque esta simplemente más parece un campo de batalla que un hogar, ¿no? Por ese ambiente, decía yo, donde permanentemente hay gritos, gritos, gritos y gritos y discusiones y peleas y demás cosas. En segunda de Timoteo, el capítulo 2 y el verso 23, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Lo que este verso nos muestra es que las contiendas, amadas hermanos, no aparecen porque sí, no aparecen nada más de la nada, por así decir. Hay una razón, hay una raíz o raíces a las que hay que llegar para tratar con ellas. Es decir, problemas no resueltos, malos tratos o abusos verbales, psicológicos o espirituales y hasta físicos. Heridas, por ejemplo, por ofensas no sanadas, la falta de perdón, resentimiento, rencor que se han estado acumulando en el corazón del alma. Y eso ha sido una cosa paulatina, ¿no es cierto? De repente no se le ha dado el tiempo suficiente para confrontarlo y menos para sanarlo, ¿no? El, las maldiciones, por ejemplo, las maldiciones no rotas, las ataduras espirituales no desatadas, todo eso pues es lo que provoca, decía, las contiendas, o sea, hay raíces, hay razones por las que se presenta este tipo de sentimientos, ¿no? Eh, y muchas otras cosas más, por supuesto. En Proverbios, el capítulo 13 y el verso 10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Mire usted, la soberbia concebirá contienda, más con los avisados está la sabiduría. Mire, tanto Filipenses como este pasaje que estamos leyendo en Proverbios en este momento, nos muestran la necesidad de tener un corazón y un espíritu humildes, amados hermanos, porque la soberbia, la altivez, el orgullo, la arrogancia y la autosuficiencia son los grandes generadores de contiendas y peleas en el hogar y provocan divisiones, provocan ruptura en las relaciones, provocan el zozobra en el matrimonio, ¿no? Provocan ese estado de malestar, de inquietud,
de estar, como decimos vulgarmente, caminando sobre cáscaras de huevos en la casa, porque no queremos despertar ira o enojo, porque no, bueno, el ambiente es muy malo, es muy terrible, ¿no? Donde hay soberbia, amados hermanos, es muy difícil escuchar las frases, por ejemplo, lo siento, perdóname, estaba equivocado, o frases parecidas. Difícilmente van a ver estas frases que tienen un poder sanador, por supuesto que sí, ¿no? Pero cuando la soberbia, cuando la altivez, cuando el orgullo, la arrogancia imperan, amados hermanos, estas frases brillan por su ausencia en el hogar, en el matrimonio, en la casa, ¿no? Por el contrario, más bien, miren, las actitudes, las palabras y gestos humildes, decía, traen, pues estaba diciendo en ese momento, sanidad al alma, traen una cura, traen una sanidad espiritual al alma. En Proverbios, el capítulo 17, el verso 14, en la versión del lenguaje actual, dice, si comienzas, escuche, preste atención, dice, si comienzas una pelea, ya no podrás controlarla. Es como un río desbordado que arrastra todo a su paso. Estoy leyendo el Proverbio 17 y el verso 14 en la versión del lenguaje actual. Entonces, es difícil, amados, cuando una pelea empieza, pararla. Es muy difícil, ¿no? Y lo grave es que arrasa con todo. Por eso es que es tan claro este proverbio en esta versión, ¿no? Y el proverbio 26, versos 20 al 21, también en la misma versión del lenguaje actual, dice, el fuego se apaga si no se le echa más leña, y el pleito se acaba si no siguen los chismes. ¿En qué se parecen? Sigue diciendo la leña y el peleador, en que la leña aviva el fuego y el peleador aviva el pleito. Entonces, no hay que darle mucha explicación porque es bastante claro el mensaje de la palabra, señor amado hermano. No podemos nosotros darle lugar a esas explosiones de carnalidad que son pecado en nuestras vidas, ¿no? Y en este caso, y de manera específica, a las peleas, a las contiendas, a las discusiones, a los gritos. No podemos, amados hermanos, darnos el lujo de dejar que eso impere en nuestros hogares, ¿no? Eh, podemos tener el poder para pararlo, para frenarlo antes de que suceda, pero siempre y cuando mantengamos al orgullo y a la soberbia a los pies de nuestro ego, ¿no? Por debajo, por supuesto que sí. En el trono de nuestro corazón tiene necesariamente que estar reinando Cristo el Señor. El Espíritu Santo de Dios es el que tiene que estar tomando el control de nuestras emociones y de nuestros sentimientos para que podamos ponerle freno a tiempo, ¿no? Antes que arrase, como dice el verso. Y antes de que, obviamente, cuando nos digan alguna cosa, nuestro orgullo nos va a hacer reaccionar para decir 10 cosas, ¿no? Y la otra persona va a decir 100 cosas, y luego yo voy a querer decir 1000 cosas. y, y, y bueno, le estamos echando más leña al fuego, por eso es que dice claramente este verso en la palabra del Señor en Proverbios. Amados hermanos, tenemos que aprender a quitar, a sacar de nuestra casa eso que no sirve. No sirve la contienda, no sirve la pelea, no sirve todo aquello que quita la paz en nuestro hogar, amados. Amén. Otra cosa que tenemos que echar de nuestra casa, que tiene que sacarla porque no puede haber, porque destruye nuestra casa y nuestro hogar, amados hermanos, es el enojo. En Colosenses capítulo 3 y verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mire, el enojo y la ira, amados, tienen el potencial de destruir cualquier buena relación humana. La ira, la cólera, el enojo, la rabia, la furia, ¿no?
Son emociones que se expresan a través del resentimiento y la irritabilidad, ¿no? Mire usted, hay hogares en los que, por ejemplo, es bastante común ver a los esposos enojados entre ellos, a los padres enojados con los hijos, a las madres, ¿no? Los hijos mismos enojados contra los padres o los hijos enojados entre ellos como hermanos. Entonces, una situación en la que el enojo es algo común e impera en algunos hogares, ¿no? Entonces, en la familia se vive un ambiente de una manifestación de esta emoción tan destructiva que, bueno, nadie quiere estar ni tranquilo, ni contento, ni quiere ser parte de ese ambiente en la casa, amados hermanos. Amén. Entonces, sabe que es triste ver cuando por ejemplo, en la casa, especialmente si papá o mamá o uno de los dos o los dos estallan en enojo y rabia, digo, no miden las consecuencias, ¿no? No le importa quién está alrededor, no le importa el ánimo espiritual o emocional de los chicos, de los niños, o, o gente que haya por ahí de repente, ¿no? Y eso es muy triste, ¿no? Y muy penoso, ¿verdad? Tenemos que aprender, amados hermanos, a ser lo suficientemente sabios, humildes y temerosos de Dios, sobre todo, para poder sacar rápidamente el enojo y la ira, porque la Biblia dice en Efesios, y usted sabe este verso que es muy conocido, en Efesios 4, 26 y 27, dice, airaos, pero no pequéis. Si usted se conoce este verso, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, cuando con humildad buscamos la raíz del enojo o de la ira, amados hermanos, definitivamente vamos a cerrar las puertas a Satanás, porque le vamos a quitar el derecho legal para que él actúe en nuestra contra y haga de nuestra casa o nuestro matrimonio un campo de batalla. Amén. Entonces, saber qué o quién desató la ira nos puede ayudar en alguna forma a evitar, por ejemplo, involucrar a personas que no tienen nada que ver con nuestros problemas, con el asunto, ¿no? Y de esa manera, también podemos evitar empeorar, pues, las cosas, ¿no? Es bueno que nos sentemos, que conversemos, cuando está sucediendo, por ejemplo, está habiendo esa liberación de esa emoción, saber por qué preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué estás enojada? ¿No? ¿Con quién estoy enojado? ¿Qué persona me ha hecho enojar? ¿Por qué razón? O a lo mejor soy yo mismo nomás, yo mismo solito, que estoy enojándome conmigo mismo. Pero es bueno que hagamos una reflexión, ¿no? ¿Qué me hizo sentir de esta manera? ¿Por qué he reaccionado así con enojo? Eh, ¿Dónde empezó ese enojo, esa rabia? ¿Cuándo empezó? ¿De qué manera? Y de repente pues, hasta podemos ponernos a preguntar, por ejemplo, ¿desde cuándo estoy de repente enojándome con una cierta frecuencia y no me he dado cuenta? ¿No? ¿No será que estoy probablemente enojado ya por algún tiempo y no me he dado cuenta de que así he estado intolerante, irascible, y de repente ya, ya ni sé por qué, ¿no? Pero es bueno que nos preguntemos, que hagamos una reflexión y tratemos de hallar la raíz, amados hermanos, del por qué. Eso nos va a ayudar, eso nos va a ayudar. Entonces, usted probablemente se preguntará, pero ¿y cómo hago? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, la respuesta, amados hermanos, es no importa qué, perdonar. Perdonando sin importar qué. Que estemos dispuestos a perdonar las ofensas, el maltrato, ¿no? En vez de echarle, como decía el verso anterior que leímos, más leña al fuego, apaguémoslo, amados hermanos. Apaguémoslo con un corazón humilde, con un corazón manso, con un corazón tierno, un corazón que esté controlado por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? No olvide que Efesios nos dice, pues, que le damos lugar al diablo cuando no controlamos la ira. El enojo nos roba la paz, amados hermanos. Nos roba la paz.
¿no? Hace que estallemos de ira, haciendo daño a otras personas. Y luego nosotros mismos nos vamos a llenar de resentimiento y amargura. Así que clamémosle al Señor que nos dé esa fuerza para no darle lugar a esa obra de la carne, que es un pecado que no solamente nos va a destruir a nosotros de manera personal, sino va a ir destruyendo a poco, va a ir resquebrajando la unidad de nuestro hogar, de nuestro matrimonio. Trabajemos en eso, amados hermanos, vale la pena, amén. Son como el, como dicen en Eclesiastés, son las zorras pequeñas que destruyen esa, el ambiente espiritual. Amén. Otra cosa que hay que echar fuera de la casa, amados hermanos, y esto sí que es muy importante, son las palabras destructivas. En Colosenses, capítulo 3, verso 8, nuevamente dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Efesios, el capítulo 5 y el verso 4 en la versión del lenguaje actual dice, no digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien usen su boca para dar gracias a Dios. Usted escuchó a gente que en su hablar cotidiano común y aún gente creyente que se le salen las palabrotas y vulgaridades y demás cosas, ¿no? Y luego en algún momento uno trata de preguntarse por qué o directamente le pregunta por qué. Ah, es que mi pueblo, es que mi cultura, es que en mi país, es que en mi familia, y empezamos con las excusas, ¿no? Y amados hermanos, simplemente la palabra del Señor es muy clara, dice, no pueden salir de nuestra boca las vulgaridades, no pueden salir las malas palabras, ¿no? Más bien dice, usémosla para dar gracias a Dios. Jesucristo, amados hermanos, dijo claramente, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nosotros hablamos con tanta soltura, palabrotas y se nos escapan las vulgaridades, es porque de eso está lleno nuestro corazón, amados hermanos. Aunque querramos ponerle otro nombre, aunque querramos ponerle, pintarle algún cuadro bonito por ahí para que aparezca, para que querramos que aparezca otra cosa, pues simplemente va a demostrarse eso, de que hay eso en nuestro corazón, ¿no? Jesucristo lo dijo de manera clara, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tenemos que cuidar, amados hermanos, cuidemos las palabras que hablamos, porque cuando esto se convierte en un estilo de vida y las hablemos delante de los demás, vamos a con toda seguridad a ser avergonzados, ¿no? Porque no va a faltar quien diga, y no específicamente otro creyente o un hermano de la iglesia o algún familiar, de repente una persona eh, no muy allegada a la casa y que tal vez algo conoce nuestra historia, dice, y no que era cristiano, y no que era cristiana, y cómo es que estaba hablando esas cosas. Entonces, es para que pasemos vergüenza, ¿verdad? Por otra parte, mire, hay palabras que sí deben quedarse en nuestra casa, más o menos. Hay palabras que sí debemos cultivarlas, tienen que ser usadas a menudo, por ejemplo, las palabras de amor, ¿no? Las palabras de ánimo, las palabras de aliento, las palabras de gratitud, amados hermanos. Tenemos que aprender a ser gente agradecida, tenemos que aprender a cultivar el agradecimiento, la gratitud en nuestra casa, en nuestra familia, enseñarla a nuestros hijos, que nuestros hijos aprendan a ser agradecidos en todo tiempo, por todo, ¿no? Y para eso nosotros tenemos pues que dar el ejemplo, nosotros como padres, ¿no? Y más aún, pues si estamos hablando de familias creyentes, familias de cristianos, amados hermanos, tengamos un corazón agradecido, que no falten las palabras de amabilidad, que no falte toda y cualquier palabra que haga sentirse bien a los demás, pero especialmente a quienes nos rodean y viven con nosotros. Amén. Entonces, tenemos, amados, que sacar de nuestra casa
toda palabra de humillación, toda palabra de maldición, toda palabra de ingratitud, de ataduras, de ofensa, toda palabra hiriente, toda palabra ofensiva, toda palabra malintencionada, todo aquello que es malo y destructivo que sale de nuestra boca, amados hermanos, simplemente no debe pronunciarse en nuestros labios. Y además, tiene que definitivamente ser sacada de nuestras bocas, de nuestra vida y de nuestra casa. Amén. Y una otra característica, otra obra de la carne en Colosenses capítulo 3 y el verso 19 es el desamor, la falta de amor, ¿no? En este verso, Colosenses 3:19, en la versión del lenguaje actual dice, y ustedes los esposos deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. Está hablando del amor del esposo hacia la esposa. En Tito 2:4 dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces aquí ya va yendo más allá la cosa, ¿no? El primer verso era para que los maridos amen a las mujeres, a las esposas. Y en Tito está enfocando a que sean las mujeres las que amen a sus maridos, pero también amen a sus hijos, ¿no? La idea es que sean manifestaciones externas del amor. En Hebreos, el capítulo 13 y verso 1 dice, permanezca el amor fraternal. Eso quiere decir el amor entre los hermanos, ¿no? Y no solamente entre los hermanos de carne, en este caso, hablando en la familia, en el hogar, sino entre los hermanos de la fe, amados hermanos, que seamos amorosos, que seamos cariñosos, que seamos atentos con nuestros hermanos de la fe en la congregación, ¿no? Una casa, amados hermanos, sin amor, un hogar sin amor es nada, ¿no? El amor permite que podamos convivir entre todos, ayudándonos, cuidándonos, perdonándonos, interesándonos los unos por el bienestar de los otros. De eso se trata el amor. Y si usted se recuerda primero de Pedro capítulo 4 y el verso 8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mire el poder, el potencial que tiene el amor, amados hermanos. Por eso es que es importante que lo cultivemos. Y por supuesto no podemos dejar de lado este pasaje de este capítulo tan conocido que se lo llama justamente el capítulo del amor, en 1 Corintios capítulo 13, y vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 8, que dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Entonces, no dejemos, amados, no dejemos que el amor deje de ser, no dejemos que el amor se enfríe, para que cuando nos asome el desamor, entonces lo saquemos de inmediato de nuestra casa y de nuestro corazón. Amén. Entonces, es importante, mire usted, es una reflexión tan cortita, tan pequeña, pero tan práctica, porque tiene que ver con nuestro estilo de vida, con nuestro diario vivir. Y en resumen, amados hermanos, saquemos de nuestra casa, saquemos de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, las peleas, las discusiones, las contiendas, saquémosla, no le demos lugar, saquemos el enojo, no le demos lugar a la ira, no le demos lugar al diablo por causa de no querer arreglar los problemas, ¿no? Cuando por causa del orgullo, por ejemplo, de la soberbia, se queda ahí y le damos, dice la Biblia, lugar al diablo. No hagamos eso, amados hermanos, no le demos lugar al diablo de ninguna manera. Dejemos las palabras destructivas, clamémosle a Dios que nos dé una
boca y una lengua y unos labios que sean ungidos por el Espíritu Santo para que hablemos solamente palabras que traigan edificación, que hablen las cosas buenas de la vida, especialmente de la palabra de Dios o algo que vaya a edificar, ¿no? Que vaya a construir sobre la vida de los demás. Y por supuesto, amados hermanos, el amor. Cultivemos el amor y echemos de nuestra casa el desamor. No dejemos que esas cosas eh, críen un moho en nuestra vida y nos desestabilicen emocional y espiritualmente. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, queremos darte muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tus consejos tan sabios que tú tienes a través de tu palabra, Señor, para nuestras vidas. Cosas tan prácticas, Señor, que tienen que ver con nuestro estilo de vida, con nuestro diario vivir. Dios, queremos clamarte. Espíritu Santo, queremos pedirte perdón. Perdónanos, perdónanos porque nos dejamos llevar por nuestro orgullo, porque por causa de nuestra soberbia, Señor, muchas veces permitimos que las peleas, que las discusiones, que los gritos, que la contienda, Señor, que el enojo, que las palabras destructivas y maldicientes, Señor amado, tomen control de nuestras vidas. Ayúdanos, ayúdanos a quitar, a desechar de nuestra vida toda actitud de ingratitud, todo desamor que haya, Señor. Ayúdanos a quitar de nuestra casa, de nuestro matrimonio, de nuestro hogar. Ayúdanos a hacer vidas, a ser vasos de honra, Señor, en el nombre de Jesús. Que nuestros labios sean usados para que tu nombre sea glorificado, para que podamos hablar la palabra tuya, Señor, para que podamos hablar palabras que edifiquen, palabras que construyan, palabras que den vida, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tomar control de estas obras de la carne, Señor, para que las echemos fuera de nuestra casa, fuera de nuestro matrimonio, fuera de nuestro hogar y fuera de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos enseña, eres tú nuestro maestro, eres tú nuestro guía y eres tú quien nos da la fuerza, la fortaleza y la fe para tomar la decisión de quitar todo esto que no viene de ti, por supuesto, y que afecta a nuestras vidas, a nuestro relacionamiento en el nombre de Jesús. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, amados, que el Señor les bendiga y que esta palabra nos ayude a ser mejores hogares, mejores matrimonios, mejores casas como hijos de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga hasta una próxima oportunidad.